Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy nos centramos, como no podría ser de otra forma, en las causas y las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamás. Para el análisis contamos con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue Barberena. También con Lourdes Baeza, ella es periodista y ex corresponsal en Oriente Medio durante casi una década. Y por último con Miquel Ramos, él es periodista y también coautor de crímenesdeodio.info. Ahora sí, gracias a todos y empezamos. Tras el mortífero ataque por tierra, mar y aire de Hamás en territorio israelí del pasado sábado, el gobierno de Israel declaró la guerra a Hamás, la milicia palestina que gobierna de facto la Franja de Gaza. El enclave, bajo bloqueo israelí desde 2007, está ahora bajo asedio total. Israel ha cortado el ingreso de alimentos, combustible y suministros humanitarios a los 2,3 millones de gazatíes encerrados en la franja, que además no pueden escapar de los bombardeos israelíes. Una guerra con implicaciones internacionales y cientos de víctimas locales, en gran parte civiles. En menos de una semana de guerra han muerto más de 3.000 personas, 1.800 palestinos y 1.300 israelíes. Una cifra que con toda probabilidad aumentará mientras dura esta misión. Citando a un grupo de expertos independientes, Naciones Unidas habla de crímenes de guerra. Condenamos enérgicamente los horribles crímenes cometidos por Hamás, el asesinato deliberado y generalizado y la toma de rehenes de civiles inocentes, incluidos ancianos y niños. Estas acciones constituyen violaciones atroces del derecho internacional y crímenes internacionales, por los que deben rendirse cuentas urgentemente. También condenan enérgicamente los ataques militares indiscriminados de Israel contra el ya exhausto pueblo palestino de Gaza. Llevan 16 años viviendo bajo un bloqueo ilegal y ya han sufrido 5 guerras brutales de gran envergadura, por las que aún no han rendido cuentas, dicen, afirmando que esto equivale a un castigo colectivo. Los expertos subrayan que no hay justificación para la violencia que ataca indiscriminadamente a civiles inocentes, ya sea por parte de Hamás o de las fuerzas israelíes. Los relatores también condenan el bloqueo de suministros esenciales como alimentos, agua, electricidad y medicinas. Tales acciones precipitarán una grave crisis humanitaria en Gaza, donde su población corre ahora un riesgo ineludible de inanición. Dejar morir de hambre intencionadamente es un crimen contra la humanidad. Federico, buenas noches. Empiezo con usted. Le recuerdo a nuestra audiencia que usted se encuentra en Jerusalén, pero le empiezo pidiendo por la situación en Gaza. ¿Qué noticias tienen y también qué tan difícil es estar al corriente de lo que sucede allí? Sí, en las últimas horas se ha intensificado el movimiento de gazatíes que intentan abandonar la zona del norte de Gaza, que es la zona a la que Israel le dio un plazo de 24 horas, un plazo que no sabemos si será exactamente ese, pero que se fue anunciado, mejor dicho, a raíz de que Israel anunció que comenzará a operar significativamente en esta zona que va de al norte de lo que se llama Wadi Gaza. Esto comprende la ciudad de Gaza, comprende zonas importantes del norte y en total la población de esta área es de 1,1 millones de personas. Lo que se puede saber es a través de imágenes de redes sociales, de los mensajes que pudimos mantener con algunas personas que están en Gaza a través de WhatsApp mientras dure la conectividad, y hay imágenes de miles de personas yéndose, muchos de ellos a pie, otros que no pueden hacerlo porque los caminos hacia el sur del enclave están destruidos por los bombardeos, los intensos bombardeos de esta casi semana de guerra. Y también hay otras personas que, o en el caso de los heridos que están en los hospitales, no tienen los medios para trasladarlos, y la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que esta orden de evacuación y pedir que trasladen a estos heridos es prácticamente dictar una sentencia de muerte. Y por último, hay personas que han optado por quedarse porque no tienen a dónde ir, porque prefieren morir en sus hogares antes que desplazarse sin tener muy claro hacia dónde. Y hay que entender también que hay una cuestión de idiosincrasia palestina, que es la idea de preferir
estar todos juntos, no separarse entre familiares y si es necesario morir todos juntos, a separarse y arriesgarse a que las familias se dividan o no mueran juntas específicamente. Este sentimiento nos lo expresó un joven gazatí con el que pudimos hablar a través de WhatsApp en los últimos días. Así que la situación es realmente muy grave. El suministro de alimentos, de agua, el poco combustible que queda, que es racionado por los hospitales para poder mantener algo del funcionamiento de sus instalaciones, todo eso corre riesgo de agotarse, y de ahí también estos llamados de la ONU y de las distintas organizaciones para evitar lo que a todas luces va camino a ser una catástrofe humanitaria también en Gaza, y sobre todo si no se permite ese ingreso de ayuda que de momento está totalmente bloqueado por el cerco israelí, y también porque del lado del cruce hacia Egipto ha habido bombardeos, por lo que de facto el cruce palestino tampoco está funcionando. Y a todo esto se suma un anuncio del Ministerio de Comunicaciones israelí que ha señalado que va a cortar el Internet hacia el enclave a partir de la medianoche, lo cual obviamente puede definitivamente dejar aislados del mundo a los gazatíes. Federico, enseguida regresamos con usted para continuar abordando la situación sobre el terreno, pero antes me gustaría saludar a Lourdes y a Miquel y preguntarles a ustedes cuál es su lectura y cómo están siguiendo lo que viene sucediendo desde hace una semana esta guerra. Lourdes, empiezo con usted a grandes rasgos, antes de entrar en detalle a analizar cada aspecto de esta guerra. Bueno, lo que ha pasado en los últimos días claramente ha sido un golpe por sorpresa que ni siquiera los propios israelíes tenían información al respecto, como se ha podido comprobar. Es uno de el ataque, yo diría, más sangriento, más cruento y más cruel que ha recibido Israel en las últimas décadas. Por eso la proporción de la respuesta israelí, si hasta ahora cualquier guerra de Gaza hemos terminado siempre con más de 1000 muertos, todo el mundo teme que la respuesta israelí en este caso sea realmente implacable por la proporción tanto de víctimas en el lado israelí como por la barbarie que ha cometido Hamás, sin tener en cuenta claramente que quien realmente va a sufrir las consecuencias de sus acciones va a ser indudablemente el pueblo palestino y concretamente los ciudadanos palestinos de Gaza. Miquel. Yo creo que no somos conscientes, o al menos me da la sensación de que no estamos retransmitiendo con la suficiente entidad lo que está ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Y es que está a punto de producirse una auténtica masacre, un auténtico genocidio en un terreno como es Gaza, que hay ahora mismo 2.300.000 personas aproximadamente encerradas, sin capacidad de salir de ningún tipo, y donde la comunidad internacional está simplemente ausente, no está ofreciendo ningún tipo de solución para que estas vidas que están en peligro ahora mismo y de las cuales estamos hablando, que ya hemos perdido aproximadamente a unos 500 niños, ¿no?, en este episodio violento, y además quiero recordar también que ya hay 8 periodistas muertos por parte de las bombas israelíes. Por lo tanto, creo que no estamos estando a la altura de lo que estamos a punto de presenciar. Creo que estamos a punto de presenciar un hecho histórico que va a cambiar el devenir de la historia, que va a tener consecuencias mucho más allá de la región, mucho más allá de lo que es el territorio Israel y Palestina, y que esto va a tener muchísimo que hablar en Europa, en Estados Unidos y también en Oriente Medio. Creo que ahora mismo lo que urge es intentar parar, exigir a los políticos que intenten parar el drama humanitario que está por venir y luego encauzar esto por vías estrictamente diplomáticas. Miquel, pues ahora entraremos en analizar precisamente las reacciones hasta el momento de la comunidad internacional y lo que se puede exigir a esta comunidad internacional en el corto plazo. Pero antes quisiera acabar de definir lo que está sucediendo en el terreno. Antes de ampliar esta mirada, quisiera volver con Federico y preguntarle por lo que está sucediendo en Cisjordania en estos momentos.
Sí, hoy ha sido una jornada particularmente violenta en Cisjordania ocupada, también porque se han producido estas movilizaciones que habían sido impulsadas o que había reclamado Hamás en favor del pueblo palestino, en este caso en Gaza, este llamado Día de la Furia, que fue respondido con movilizaciones en varios puntos de Cisjordania ocupada y que en muchos casos terminaron en enfrentamientos violentos y en la muerte hoy de más de 11 personas, mejor dicho, por fuego del ejército israelí. Y esto se suma a una semana de guerra en la que el frente de Cisjordania ha quedado un poco más olvidado, ignorado, pero desde que inició la guerra más de 40 palestinos han muerto por fuego israelí, ya sea del ejército o de ataques de colonos. Los pasos entre las ciudades palestinas están en muchos casos cortados o bloqueados por el ejército israelí, y lo mismo los cruces entre Israelí y Cisjordania ocupada, que están también militarizados. Lo mismo ha ocurrido hoy en Jerusalén Este, con un importante despliegue de seguridad para este viernes de rezo musulmán. Se restringió el acceso de los fieles a solo personas mayores de 60 años para entrar en la explanada de las mezquitas. De ahí también un bajo número de participantes. Mucha gente no se acercó también por temor, por saber que esta situación también está muy tensa y a punto de explotar. Hubo enfrentamientos en el barrio, en algunos barrios de Jerusalén Este, principalmente en Wadi al-Hos, y también en las últimas horas se ha confirmado que un joven murió como consecuencia de las heridas causadas por el ejército israelí. Entonces también estamos hablando de un frente de Cisjordania que corre riesgo de salirse de control, principalmente porque esta violencia no ha cesado. Federico, le quiero preguntar por algo que apuntaban a nuestros invitados, y es a lo que supuso este ataque de Hamás para la población israelí. Para la población israelí fue una conmoción inesperada, obviamente, por lo que mencionaba también la invitada. Fue un ataque sorpresivo, hubo una enorme falla de inteligencia, de seguridad, que no previó lo que podía ocurrir, y aparte la dimensión de lo que ocurrió, yo creo que superó incluso cualquier pronóstico que podía tener, incluso desde el grupo Hamás. Las masacres, las imágenes de esas masacres han conmovido mucho a la sociedad israelí, la han llenado de un sentimiento de ira que tratan de contener en cuanto a buscar responsables o a culpar a la dirigencia política. Eso, entienden, va a quedar para otro momento, para un futuro, pero en la actualidad hay mucho enojo, mucho estupor, conmoción y todavía un intento de recuperar ese ánimo, pero a la vez una idea clara de que en este momento la prioridad en este caso es la guerra y ganar esta guerra, como dicen muchos israelíes en las calles, pero realmente el impacto ha sido demoledor y está claro, es un número de muertos, más de 1.300, que en toda la historia del Estado de Israel no habían presenciado en un solo día, como ocurrió en ese fatídico sábado, y por eso ha llevado a muchos dirigentes israelíes a marcarlo como el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto. Federico, precisamente entremos en esta paradoja entre las críticas o esta ira contra que el gobierno haya en cierto modo fallado a la hora de prevenir este ataque, y por otro lado este alineamiento de unidad nacional en momento de guerra, ¿no? Precisamente le quisiera preguntar por estas dos líneas de crítica que hay en este momento contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Por otro lado, por un lado, digamos,
según una encuesta misma publicada este jueves, por el Jerusalem Post, 4 de 5 israelíes judíos creen que el gobierno de Benjamin Netanyahu es el culpable de la infiltración masiva de los terroristas de Hamas y de la masacre en el sur de Israel. Estoy citando una frase literal. Y por otro lado, hay periódicos como Haaretz que culpan la política a largo plazo de Benjamin Netanyahu y sus aliados todavía más extremistas de haber creado el caldo de cultivo de este ataque. ¿Nos podría profundizar en estas críticas? Sí, las críticas apuntan, como bien señalabas, a estos lados. Por un lado, esta sensación de que el liderazgo les falló a los israelíes, de que un primer ministro como Benjamin Netanyahu y este gobierno que se presentó como el gobierno que iba a garantizar la seguridad de los israelíes se enfrente sin duda a la mayor falla de seguridad de la historia del Estado, es lo que expone aún más a este gobierno de Benjamin Netanyahu. Una de las críticas que varios analistas han expresado es esta idea de que la distracción o las prioridades, mejor dicho, del gobierno de Netanyahu estaban confundidas, que estaba más preocupado por impulsar sus cambios en el poder judicial o por militarizar Cisjordania ocupada para poder avanzar con los planes de expansión de los asentamientos y de protección de las colonias. Estos son algunos de los puntos. Tampoco están exentos de estas críticas los líderes militares y de inteligencia, pero hay una máxima no escrita entre los israelíes, y es que ante todo está la seguridad de Israel, y por eso son capaces de poner en pausa, si se quiere, este pedido de responsabilidad, esta sensación de abandono. Incluso en los primeros días después del ataque de Hamas, había varias personas que expresaban, sobre todo aquellos que tenían personas desaparecidas o fallecidos que no han podido todavía identificar, criticaban una lenta respuesta del gobierno, pero todo eso queda en pausa, y todas las divisiones que se habían manifestado este año en la sociedad israelí en torno principalmente a la reforma judicial quedan en pausa. Lo demuestra que cualquier protesta ha sido cancelada, que los reservistas que se negaban a asistir al servicio a modo de protesta, por el contrario, han venido y se han presentado en números nunca antes vistos, una convocatoria de más de 330.000 reservistas, muchos más que están en el exterior intentando buscar cómo volver para presentarse al servicio y presentar y ayudar en el combate de esta guerra que ha emprendido Israel después del ataque masivo y terrible de Hamas del sábado pasado. En definitiva, es esta sensación de una ira contenida por el momento. La prioridad está puesta en el transcurso de la guerra, pero sin dudas una vez que esta situación termine, que esta crisis se estabilice, seguramente tendrá que dar explicaciones el gobierno de Netanyahu. Federico, muchísimas gracias, y recupero esta cuestión y estas implicaciones para el gobierno israelí para trasladárselas a nuestros invitados. Lourdes, voy con usted. Para usted, ¿en qué medida es responsable o no el gobierno de Benjamin Netanyahu de este ataque de Hamas? Bueno, está claro que aquí ha habido una operación absolutamente planificada, que ha tenido muchos meses de preparación, por lo que parece ser. Hemos visto cómo han combinado tanto los ataques con cohetes como los ataques para abrir la valla, como decenas de milicianos de Hamas que de repente, utilizando parapentes, han conseguido sobrepasar esa valla. Todo eso no se prepara en 2 días. Ha habido un apoyo logístico, está claro, probablemente un suministro de todo tipo de material a través de los túneles, quiero pensar, y todos hemos visto además cómo la infiltración de más de 1.500 milicianos de Hamas en Israel, porque todavía no se sabe tampoco exactamente cuántos lograron cruzar la frontera, iban perfectamente uniformados, perfectamente armados y perfectamente entrenados. Lógicamente, ahí ha habido unos movimientos que la inteligencia israelí no ha sido capaz de detectar. ¿Hasta qué punto Netanyahu ha sido responsable de que jamás haya preparado esto? A mí no me cabe ninguna duda que la radicalización de los últimos años del gobierno israelí,
Me refiero a gobiernos cada vez de más extrema derecha, con diputados ultras en el gobierno que han estado promocionando el crecimiento de los asentamientos judíos. Hemos visto numerosos enfrentamientos de colonos, incursiones en villas palestinas. Al final, todo esto termina minando la moral de la población palestina, y la desesperación también hace que al final estos grupos, como no tienen nada que perder, me refiero en este caso a Hamás, Hamás lleva con el poder en la Franja de Gaza. Primero, se nos olvida que ganó unas elecciones en 2006, luego tomó el poder en la Franja por el poder, pero llegó a ganar unas elecciones, con lo cual en ese momento tenía el apoyo del pueblo palestino, porque se consideraba, entre otras cosas, que la autoridad palestina no estaba haciendo nada por el pueblo palestino. ¿Hasta qué punto Netanyahu es responsable? Es responsable desde el punto de vista que se ha demostrado que el bloqueo a Gaza no ha traído nada bueno. Israel en un momento dado pensó, con la desconexión, con el abandono de colonias de Gaza, con la salida de los israelíes de Gaza, que propugnó el entonces primer ministro Ariel Sharon, que se iba a solucionar el problema de Gaza por dejar a los gazatíes encerrados literalmente en una cárcel al aire libre. Sí. Esto se ha demostrado a lo largo de estas décadas que no ha servido absolutamente de nada. Han pasado, pues desde el 2005, que Israel realizó la desconexión, ha habido una guerra detrás de otra, una incursión detrás de otra, un bombardeo detrás de otro, guerras periódicas, y no ha servido en realidad de nada, porque los israelíes no han obtenido más seguridad, que era el objetivo. Y el detonante de todo esto ha sido, pues, esta carnicería que ha hecho Hamás en suelo israelí, algo que yo creo que nadie hasta la fecha creía posible, y lo han hecho utilizando drones de última generación, con los que han inutilizado las torretas de vigilancia de la valla israelí, han utilizado los cohetes, ya no los cohetes Qassam que utilizaban, cohetes mucho más de última generación, que los han usado evidentemente para, como una maniobra de distracción, para, mientras estaba el ejército israelí centrado en la intercepción de esos cohetes, en realidad abrir boquetes en la valla y que salieran esos milicianos. Toda esa operación pasó por alto, y no solo eso, sino que además se cuestiona mucho por qué tardó tanto el ejército israelí y las fuerzas de defensa israelíes en reaccionar. Se habla de que en ciertos lugares, en kibutz y en localidades fronterizas a la Franja de Gaza, pasaron hasta 6 horas antes de que pudieran incluso rescatar a la gente que se había escondido allí o ver lo que realmente estaba sucediendo. Todo esto, evidentemente, como dice Federico, queda en pausa, porque la sociedad israelí es conocedora de que ahora la prioridad es otra, y la prioridad es realmente dar caza a esos milicianos de Hamás, a esos terroristas que han cometido estos actos en Israel. Pero también la cuestión es, creo yo, si realmente el planteamiento que acaba de hacer el ejército israelí, lanzando esos avisos, ¿no?, de que la población tiene 24 horas para abandonar el norte de la Franja de Gaza, si realmente eso va a servir para alguno de estos propósitos, porque no está claro que, aunque el ejército israelí bombardee el norte de la Franja de Gaza o incluso haya una operación terrestre, eso vaya a contribuir a que realmente se encuentre ni a los rehenes que están todavía en manos de Hamás en la Franja de Gaza, ni que se vaya a lograr coger a los asesinos que han realizado estas matanzas en Israel. Exacto. No sirve para ese propósito, y yo creo que Netanyahu el día de mañana va a tener que afrontar realmente una realidad política muy, muy complicada, porque la propia sociedad israelí le va a pedir cuentas de todo esto. Lourdes, precisamente esto que usted comenta de si sirve o no, como usted opina que no sirven estos bombardeos masivos sobre la Franja de Gaza para acabar con Hamás, le quiero plantear a Miquel si comparte esta opinión. Yo creo, en primer lugar, que el objetivo del gobierno israelí en estos momentos no es encontrar ni siquiera a sus propios rehenes, es aplicar un castigo colectivo a la población palestina, como bien estamos viendo, con esos bombardeos indiscriminados donde se han cobrado ya la vida de varios de estos rehenes, de los propios ciudadanos israelíes. Creo además que, más allá de preguntarnos cómo va a responder la sociedad israelí
cómo va a responder el gobierno ante la sociedad israelí. A mí me preocupa más cómo va a responder el gobierno israelí, el Estado de Israel, ante los sucesivos crímenes de guerra que se están cometiendo ya, ¿no? Y con uso de armas prohibidas como el fósforo blanco, el bombardeo de la población civil, hospitales, escuelas, personal de la ONU asesinado, periodistas asesinados. Recordemos que hay un periodista francés herido también entre los últimos ataques de Israel a la frontera con el Líbano. Esto es lo que nos deberíamos estar preguntando. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional para evitar que se cometa un genocidio, para juzgar crímenes de guerra como los que estamos viendo? Y creo que deberíamos ser mucho más consecuentes a la hora de enmarcar un conflicto de esta dimensión. No podemos inscribirlo única y exclusivamente a que un determinado grupo de los tantos que operan en Palestina y en este caso contra el ejército de Israel, y olvidarnos de todo el contexto histórico, todo lo que nos ha llevado aquí. Estamos hablando de una ocupación condenada por la ONU, una política de apartheid condenada también por Naciones Unidas, un Estado que comete constante y reiteradamente crímenes de guerra sin que esto no tenga ninguna consecuencia a nivel internacional, donde todo lo contrario, gobiernos de Europa y de Estados Unidos que tienen un discurso en el presente para Ucrania que no se aplica para nada en Palestina, es decir, el mismo discurso de von der Leyen que utiliza para condenar la invasión rusa no sirve para condenar los crímenes de guerra que está cometiendo Israel ahora mismo, y por lo tanto nos deberíamos preguntar si la comunidad internacional va a seguir mirando hacia otro lado mientras los crímenes de guerra, los genocidios y este espectáculo sangriento que estamos viviendo estos días en directo, además ante nuestros propios ojos, va a continuar. Y esto además está teniendo unas repercusiones muy serias para las democracias occidentales, que pretenden ser el faro democrático del mundo y sin embargo están prohibiendo manifestaciones a favor de Palestina, están prohibiendo organizaciones políticas como en Francia, ¿no? que están prohibiendo organizaciones solidarias con Palestina, están advirtiendo que van a cortar internet en Gaza ahora mismo el ejército de Israel. Todo esto es una pregunta que nos debemos hacer porque nos va a afectar globalmente, pase lo que pase, y yo lo único que pediría es que no nos olvidemos de este momento. Estamos a las puertas de una limpieza étnica, de un genocidio, y espero que la historia, cada uno sepa en qué lugar va a estar ante lo que estamos viendo en directo. Miquel, precisamente entremos en muchas de las cuestiones que usted estaba mencionando y les propongo que escuchemos un fragmento precisamente pronunciado hace un año por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que usted apuntaba, Miquel, cuando condenaba a Rusia por atacar infraestructura civil, algo parecido a lo que está haciendo Israel en estos momentos contra Gaza, que ha sido condenado por Naciones Unidas. Escuchemos. Ayer vimos de nuevo cómo Rusia atacó deliberadamente infraestructura civil, lo que marca un nuevo capítulo en una guerra ya muy cruel. El derecho internacional es muy claro. Estos son crímenes de guerra, los ataques deliberados contra infraestructura civil con el claro objetivo de cortar el agua, la electricidad y la calefacción para hombres, mujeres y niños ante la llegada del invierno. Estos son actos de puro terror. Lourdes, ¿cómo lee usted este doble estándar y qué consecuencias cree que tiene? Evidentemente es una doble vara de medir que no se debería tener, lógicamente. Amparados por el derecho internacional, evidentemente existen resquicios para ello, puesto que se considera que Hamás, como es un grupo terrorista, no se trata de una contienda entre dos estados, pues lógicamente hablo de a nivel legal, internacional y a nivel de las instituciones europeas, pues se utiliza también ese resquicio como para manejar esta doble vara de medir, este doble estándar, según nos convenga. Evidentemente es la misma situación, es lo que está sucediendo en Gaza. En Gaza se está dejando sin agua, sin luz y sin suministro a más de 2 millones de personas que además no tienen dónde ir, porque por mucho que Israel les haya dado 24 horas para ir hacia el sur, y en el hipotético caso incluso de que Egipto abriese el paso de Rafah, que ya hemos visto que es absolutamente imposible, entre otras cosas porque se ha bombardeado la zona. Esa es una zona además en la que proliferan los túneles de contrabando.
En fin, es todo mucho más complicado de lo que aparentemente es. No es tan sencillo como abrir un paso fronterizo. Si Egipto abriera ese paso fronterizo, ¿dónde irían los gazatíes? Lo único que hay al otro lado es el Arish, una ciudad de 160.000 habitantes, 170.000 habitantes. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. No hay infraestructura para desplazar a esa gente ni para evacuar a esa gente. Ya lo han dicho diversos organismos de las Naciones Unidas, que esa evacuación es imposible. La entrada de suministros podría organizarse, pero tampoco se quiere organizar. Con lo cual, en realidad nos encontramos ante más de 2 millones de personas que están literalmente atrapados entre dos fuegos y que no pueden hacer absolutamente nada, porque por mucho que huyan hacia el sur, no hay infraestructura, no hay donde cobijarse. Es todo un despropósito y además es una manera también de salvar la cara en el sentido de que Israel ha avisado de que tienen 24 horas para abandonar. Eso no sirve, no es suficiente. Claro. No se puede iniciar un bombardeo dentro de 24 horas y escudarse en que tú ya has avisado de que ibas a bombardear, porque mucha gente ni siquiera puede moverse. Estoy hablando de, por ejemplo, gente que esté en los hospitales en el norte de la franja, enfermos, bebés condenados a muerte, porque en las maternidades, hoy mismo hablaba con un jefe de neurología del hospital de Shifa, las maternidades, las incubadoras tienen generadores, pero el consumo de combustible, o sea, el combustible que tienen esos generadores es también limitado, con lo cual al final estás condenando a la población civil. Y eso, como bien dice nuestro compañero Miguel, es un crimen de guerra. Con lo cual, yo creo que Europa, que se está centrando realmente en que no haya una escalada regional del conflicto, debería también poner más el ojo en esos ciudadanos palestinos que realmente son inocentes, son civiles y a los que se tiene que aplicar también el derecho internacional y el derecho humanitario. Precisamente nos queda muy poco tiempo, pero quisiera abordar esta posibilidad de una ampliación del campo de batalla a la región. Hezbollah ya ha reivindicado algunos ataques. Irán niega haber ayudado a Hamás en esta ofensiva, algo que ha sido confirmado por Hamás. Estados Unidos ha dicho que tampoco tiene indicios de que Irán esté detrás de esta última operación de Hamás. Le pido que, Miquel, a grandes rasgos, ¿qué posibilidades o qué temores hay de que este conflicto pueda escalar muchísimo? Bueno, pues es muy posible que este conflicto escale porque si atendemos a la situación actual, que las potencias occidentales están situadas en el mundo, no es su mejor momento, ni muchísimo menos. Además, pensemos que está mucha fuerza y mucho dinero concentrado ahora mismo en Ucrania y este flanco de Oriente está bastante descuidado, aunque saben lo que se juegan con posiblemente uno de los pocos o el único aliado que tienen en Oriente, que es Israel ahora mismo, ¿no? Y que posiblemente no están siendo honestos, es decir, yo creo que están siendo prácticos en el sentido de querer conservar todavía a Israel a pesar de todo, quiero decir, a pesar de los crímenes de guerra, a pesar de que incumpla reiteradamente la legalidad internacional, a pesar de que sea un sistema de apartheid, pero están dispuestos a conservarlo, a defenderlo a cualquier precio, precisamente pues para que esta hegemonía a nivel global no se vea desintegrada, porque no olvidemos que las naciones emergentes, que los países hasta ahora pues se disputaban esta hegemonía, pues cada vez tienen más peso en la región, no solo en la región sino en todo el planeta, y creo que Europa y Estados Unidos está tratando de no perder esa hegemonía hasta ahora, y por supuesto esto lo saben Irán, esto lo sabe las potencias de Oriente, esto lo sabe Rusia, esto lo saben el resto de potencias, digamos, China también, por supuesto, que están disputándose esta hegemonía. Por lo tanto, es un tablero importantísimo ahora mismo lo que está sucediendo aquí. Lo que pasa es que estamos asistiendo a una hipocresía porque se están enmascarando detrás de supuestas defensas democráticas o como queramos llamarlo, simplemente cuestiones prácticas geopolíticas, como hemos dicho, pues de defender, no solo mirar hacia otro lado, sino ya incluso descaradamente un genocidio como el que estamos viendo ahora mismo que está a punto de suceder en Gaza. Lourdes, pues a usted le traslado la esperanza que puede haber en que potencias como China, Rusia, la Liga Árabe medien para que se llegue a una solución de los dos estados, a pesar de que, recordemos, los dos bandos enfrentados en estos momentos, tanto Hamás como el actual gobierno de Israel, no quieren esta resolución.
Yo creo que los acuerdos de Oslo, tal cual los conocemos, hace tiempo que murieron. Fueron útiles en un momento dado, pero hoy en día habría que cambiar el discurso y realmente no creo que fuese posible algo parecido a una conferencia de Madrid, porque estamos hablando de que cada vez se ha polarizado más el conflicto y cada vez están hablando actores más extremos tanto a un lado como a otro. Ya no existe un rabín, ya no existe alguien como Arafat, que en un momento dado también supo sentarse en la mesa de negociación. Esto realmente es muy complicado y lo peor de todo es que con las imágenes que estamos viendo estos días, lo único que puede pasar realmente es que se termine de encender la llama en el mundo árabe. Hoy hemos visto manifestaciones de apoyo al pueblo palestino en Jordania, en Irak, en Yemen, en un montón de países árabes, y muchos de esos países árabes tampoco tengo yo claro que puedan contener a su población en un momento dado si realmente Israel termina por arrasar la franja de Gaza, como parece que es la intención. Entonces, estamos en un escenario realmente muy cambiante y muy peligroso, porque en cualquier momento la chispa puede hacer que esto se nos desmadre y se extienda el conflicto de una forma que realmente yo creo que nadie quiere que se extienda. Pero es muy, muy difícil hoy por hoy que vuelva a haber una conferencia de paz o que se siente a alguien se sienten israelíes y palestinos en la mesa de negociación a negociar una solución de los dos estados. Yo creo que eso hoy por hoy es totalmente inviable. Lourdes, Miquel, lamentablemente nos quedamos sin nada de tiempo, pero les agradezco muchísimo su participación y haber compartido sus análisis aquí en Una Semana del Mundo de France 24. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes sigan con nosotros, que ya regresamos.